Vamos por el principio de todo, porque vas a mencionar Bitcoin y cuánto bajó, que bajó ya casi un 20%, ¿verdad? En lo que de acá a octubre. Sí, del máximo histórico, un 27% aproximadamente. 27%, bueno. Y menciona, primero, para arrancar bien básico, recordanos cuáles son los fundamentals de Bitcoin, lo que lo hace valioso para aquella persona que lo escuchó mucho en las noticias, pero que no sabe bien de qué se trata Bitcoin. Bitcoin obviamente es la criptomoneda madre, la criptomoneda principal, la que, digamos, donde se construye absolutamente todo el ecosistema. Es finita porque hay 21.000 millones, es decir, no es algo que se lo pueda seguir reproduciendo como justamente el dinero, Como el dólar, fiat, como por el ejemplo. dólar o como el peso. Que estamos más acercados al peso con cómo se imprime y Exacto. se pierde valor. Entonces, a ver, ¿eso qué genera? Que haya una potencial oferta y demanda, que el precio vaya subiendo, pero a ver, y se genera también que hay cada vez menos en circulación, porque obviamente se van minando y van digamos, entrando al ecosistema, y eso obviamente le da un valor, le da un crecimiento, porque al haber menos, obviamente hay una Oferta y demanda va por ahí. pura, el precio Perfecto, sube. o sea, la oferta está fija en 21 millones de Bitcoin y la demanda puede ir subiendo constantemente con el tiempo, como puede ir bajando, y eso va a ir fluctuando con el precio. Es pura y exclusivamente un sentimiento del mercado, porque el activo en sí es, digamos, la utilidad que vos le quieras dar, en realidad vos o el mercado mismo. No es como, por ejemplo, una acción que tiene un fundamental mucho más fuerte, que tiene un balance, que tiene un historial, que tiene un rendimiento, earnings, tiene, digamos, una estructura que se la puede leer. A ver, nosotros analizamos siempre las empresas desde, por lo menos de mi lado, desde el balance, que es lo que, digamos, más me gusta y más entiendo, pero no solo de ese lado se la puede analizar también el análisis técnico. Bueno, en cambio, cripto ya no va más por fundamental, más que noticias, en este caso, y no hay un balance detrás. Puede ser que se le sumó, y acá te sumo a vos, María, te pregunto, se le sumó una parte fundamental, digamos, porque se le suman la incorporación de los ETF. Y acá te pregunto a vos, ¿qué son los ETF? ¿Qué fue lo que pasó con el gobierno de Estados Unidos y demás que fue incorporando estos ETF? Para que los inversores institucionales puedan comprar Bitcoin, tenían que institucionalizar un poco el Bitcoin. Es decir, no comprarlo desde una wallet, sino llevarlo al mercado financiero. Entonces se armaron los ETF, Exchange Traded Funds, que son como esos fondos comunes que cotizan afuera, de Bitcoin y de Ethereum. Hay proyectos para otras monedas, pero hoy por hoy tenemos Bitcoin y Ethereum nada más. Y Bit y ETA. Y eso hicieron que los institucionales entren. Y BlackRock ahora está recomendando, porque ahí justo vi un mensaje de Lucas Pellegrino que dice: no entiendo mucho, pero metí unos manguitos por las dudas. Bueno, ¿qué dice BlackRock? Que entre el 0,1 y el 1% de la cartera tengas Bitcoin. Ah, bueno. 1%. Por eso no se zarpen de a poco. Porque no sé, Lucas, cuánto tendrás en porcentaje, pero después nos pasan los que nos escriben llorando diciendo: che, bajó Bitcoin, perdí 40%. Bien, y bueno, le mando acá un saludo a mi hermano, que también gran bitcoiner extremo y tiene gran parte de la cartera. Que, ¿sabés qué fui notando, Marian? Hoy en día, con la popularización, o a partir de 2020, se hizo así como se hizo popular el mercado financiero, también las cripto. Y conozco capaz hasta más gente que yo le pregunto ¿en qué invierte? Y me dice, compré unas cripto. Entonces, como que empezó a ser una barrera de entrada más fácil que el mercado financiero. Y está bueno entender por lo menos el riesgo de alguna de esas monedas. Vos, si le hablaras a una persona grande, a tu tío, por ejemplo, ¿qué recomendaciones le darías si va a meterse en el mercado cripto? Siempre las recomendaciones básicas desde conocer, como conoces una empresa, también tendrías que tenerlas para lo que es cripto, porque bueno, obviamente entender el proyecto, de qué se trata, el momento en el cual vas a invertir, a qué temporalidad o a qué objetivo vas, es lo clave. Pero sobre todo entender que también lo que hablamos hoy es pura y exclusivamente oferta y demanda. La volatilidad es mucho más grande. Mucha gente entra pensando en hacerse millonario de la noche a la mañana y eso no es tan así. A ver, si bien también desmitificamos eso, también desmitificamos que son una herramienta
como para la evasión simplemente, que son una estafa y demás. Se lo popularizó eso en su momento con la famosa ruta de la seda, que era la Deep Web en su momento, para comprar y vender cosas en el mercado negro. Y mucha gente ha quedado con eso en 2013. En 2013 se usaba Bitcoin mucho. para la Deep Web, no sé, compra de armas, para así. Cualquier cosa del mercado negro. Era tremendo. Oscuro, claro. Y, a ver, oscuro, justamente. Y hoy por hoy, a ver, se lo ha institucionalizado, se lo habrá, digamos, justamente regulado bastante a nivel mundial. Si bien faltan algunas cuestiones, a ver, en Argentina hoy los PSAB, los mejores o los mayores exchanges, están todos regulados acá a nivel local. Tienen ese deber de información, entonces ya no es lo que podría llegar a ser en 2013, está muy lejano, han pasado 12 años, ha pasado de todo en el ecosistema, la adopción es mucho más masiva. A ver, hoy por hoy tenés una tarjeta de alguna fintech que vos le puedes transferir cripto y puedes ir a comprar al súper. De hecho, mi vieja tiene, la pongo de ejemplo, le mando un saludo a mi mamá, Ahí va. que ella agarra y va y compra. Digamos, ¿Es de fácil utilización? Que es una de las cosas que más se le criticó al sector cripto, de que todavía no logra llegar a la gente común, digamos, que no está involucrada todo el día en la wallet y las transacciones capaz complicadas. Ojo, hoy por hoy ya cualquiera puede hacer una transferencia en pesos a su propia cuenta, después simplemente vas y tarjeteás y encima acumulás un cashback. Inclusive si después ese Bitcoin que fuiste acumulando no lo vendiste, tenés una pequeña inversión que ha ido creciendo. Y bueno, yo te nombro el caso de mi mamá, porque bueno, obviamente es alguien que no estaba vinculado y le gustó, le llamó la atención y hoy tiene sus pequeños ahorritos en Bitcoin con esos cashback. Perfecto. Déjame meter fe de rata, que acá Eric Villalba me corrigió. También hay ETF de Solana y de XRP. El de XRP salió el viernes pasado. Solana tremendo. hace 2 semanas. Tremendo. O sea, noticias frescas. 4 Tremendo. ETF. Con razón, bueno, escuchábamos noticias sobre XRP, que es una de las elegidas. Y acá te pregunto a vos, Santi, que sé que estás metido mucho en el tema. Este es uno que me encanta, un tema que me encanta. El gobierno de Estados Unidos, de alguna manera, supongamos que quiere asegurarse de que su moneda, el dólar, como lo ha querido hacer desde que salió el patrón de oro, es la moneda número 1 en el planeta. Cuando entran las criptomonedas en el juego, ¿qué pasa con el dólar? ¿Cómo hace Estados Unidos para mezclarse en este universo y seguir dominando? ¿Hay algún proyecto de mezclarse, de institucionalizar o de crear una moneda del gobierno de Estados Unidos? Justamente sí, a ver, pero en realidad usan como base las plataformas que ya están creadas. El proyecto, por ejemplo, de XRP es uno de los que está más involucrados. Solana también inclusive, Algorand, son proyectos que la idea es construir la stablecoin de Estados Unidos sobre alguno de esos proyectos que ya están lanzados, con el aliciente de, a ver, tener siempre el respaldo de poder controlar qué es lo que se hace para que no se emita en forma indiscriminada. Hoy por hoy, la empresa más grande creadora de USDT es Tether, que es la que tiene el dominio, y obviamente también tiene una capitalización muy grande, porque obviamente vos por cada dólar que le das a la empresa te dan un USDT, y a su vez esa empresa los reinvierte y lo pone, por ejemplo, en un bono del tesoro que tiene una tasa de ganancia de más o menos un 4%, 5%. Una inversión. Tether compró a Decoagro. También compró a Decoagro, una inversión muy fuerte. Sí. O sea, es una empresa que ha crecido, entonces el gobierno norteamericano ha querido también, en cierta forma, tener parte del control de esas stablecoins y también tener un rendimiento, lógicamente. Perfecto. Entonces, por lo que me planteas, no es que se mandaron a crear su moneda, el dólar digital, sino que empiezan a tomar posiciones dentro de estos ecosistemas, el de Algorand, el de XRP, el de USDT. Y algo que hemos charlado detrás de cámara, me gustaría que lo cuentes acá, ¿cómo es ese incentivo del trasfondo de que justamente ellos logran asegurar la demanda en bonos americanos a través de cripto, ¿no? Que básicamente yo te paso $1, compro un USDT y USDT de alguna forma está todo el tiempo comprando bonos.
justamente la rentabilidad que tienen es lo que se asegura y es lo que se busca también asegurar el mismo gobierno. A ver, se evita de pagarlo y lo termina, en cierta forma, ganando a ese interés, a ese rendimiento, y obviamente recibe el capital del minorista o de los institucionales, depende. Esa es un poco la idea. A ver, el proyecto está en marcha, digamos, parte se había aprobado en el Senado, creo, y faltaba digamos, una parte del proyecto todavía a analizarlo, pero bueno, va en buen camino. La idea es darle también mucho más respaldo al inversor, al minorista, al retail. Justamente lo que se va buscando. Ha habido un montón de estafas, ha habido un montón de exchanges que han desaparecido. Podemos nombrarle Mr. Gods en 2014, que era el Binance hoy a nivel de mercado en cuanto al volumen de transacciones. Y ese exchange desapareció. ¿Por qué? Porque justamente no había regulaciones en 2014 fuertes como las hay ahora. Entonces va de la mano. No es solamente la intención de entrar en ese mercado, sino también, obviamente, cuidar un poco. Podemos mencionar a FTX, ¿no? FTX 2022 también. Para los que... Acá justo nos pregunta Adel, nos dice... Mucha terminología nueva, me voy a poner a estudiar, dice. Wallet, ecosistema. Bueno, para ir... bajando, ahora vamos a hacer una especie... A ver, ¿no? Fácil o difícil. Te pregunto de diccionario, Marian. ¿Qué es wallet? ¿Qué significa...? Mi billetera. Wallet. Mi billetera en inglés es la wallet, que es donde guardo mis criptomonedas. Bien. Las puedo guardar en una wallet o en un exchange. Perfecto. ¿Y ¿no? exchange qué es? Exacto. El exchange es la empresa que tiene la custodia de los activos, que tiene la posibilidad de que vos puedas comprar y vender, obtener un rendimiento, pero... digamos, vos no tenés la custodia de los activos, la tiene siempre el exchange. Esa es la diferencia clave. Si vos tenés una billetera fría que viene siendo como una suerte de pendrive, para que la gente entienda, en el cual vos tenés una dirección propia y las custodias vos, es justamente de autocustodia, digamos, vos lo podés conservar. Ahora no lo podés tradear quizás en alguna. En cambio, el exchange te da la posibilidad de operar apalancado, de operar no solo en spot, sino también de hacer transacciones contra fiat y demás. Y esa es la ventaja clave. Espectacular. Sería wallet, la cold wallet, un pendrive. Un ¿no? pendrive. Nadie te la puede tocar. La wallet que tengo en virtual, que la tengo en mi celular o mi compu. Y después, por ejemplo, MetaMask, sería una wallet, Trust También. Wallet. Que son aplicaciones para guardar las criptos. Que son descentralizadas, es decir, que no son controladas por un gobierno. Claro, o sí. un privado. Por ejemplo, Nico es el dueño de, como Ripio, hace Nikio, ¿sí? Y tiene su propia exchange. Bueno, yo le doy mis bitcoins a él. Claro. Y él los tiene guardados. Bien. Entonces, lo pongo en ejemplos clarísimos. Tenés la caja fuerte en tu casa, donde tenés los bitcoins como si fuesen físicos, pero en realidad es un objeto digital. Y si no, se lo prestás al banco. O sea, el banco tiene tu plata y puede pasar, como ha pasado en algunos bancos, un corralito o que desaparezca ese banco y que se te lleve tus monedas. Que ha pasado. Que son estos casos que decían de Entonces, Mr. Gox y FTX. FTX fue uno de los grandes ahora hace poco. Celsius. Acá Gabriela dice, interesante el tema de hoy, soy analfabeta en cripto. Por ahí está buena esta bajada de Crypto 101 y tirar conceptos básicos. Cualquier duda que tengan, pregunten todo lo tírenla que en el quieran, chat. que lo vamos Ya a vamos contestar. a pasar con una pregunta que nos dicen, tengo BTC, ¿le verán un techo ahí? Ahora vamos a ir a la parte más especulativa, ¿viste? De precios, de un poquito de trading. Seguimos por lo fundamental. Me gustaba hacer este desarrollo, ¿viste? De cómo es que van funcionando las criptos. ¿Hay algún otro proyecto que te guste, aparte de Bitcoin, que te llame la atención por algunos fundamentales, porque tiene buenos desarrolladores, porque tiene un buen ecosistema? ¿Alguno que quieras mencionar? Vamos, a ver, hay muchas Dino Coins que le dicen que son monedas viejas, que son proyectos que vienen hace muchos años y vienen con un crecimiento sostenido, con utilidad, además, que me gustan. Podemos hablar Link, podemos hablar... Polkadot y Chainlink serían así, Dino Coin. Serían una suerte de Dino Coin. Polkadot, particularmente, el proyecto viene en declive, pero por ejemplo, Link, Avax, Algorand son proyectos que sí me gustan y que vengo siguiendo y que vengo invirtiendo no solo en la moneda principal, sino en algunas del ecosistema. Bueno, Sui, que la hemos nombrado mucho, digamos que es un ecosistema. ¿Cómo es, perdón? Sui, Sui. Es también un ecosistema que está bastante bueno. Bien. Hay algunas, digamos, como para Sui estudiar. sería el que yo... Solana con Killer. Santi, yo soy no fanático de Sui, pero la encontré, ni bien salió, era la Solana Killer, le decían. ¿Por qué? Porque era más rápida y más barata que Solana. Pero Solana llegó primero.
Ahí va. Y Solana Y todo es una cuestión siempre de utilidad en el mundo cripto, así que lo que te sea más rentable y más económico para operar, obviamente que siempre va a tener un empuje. A ver, por ejemplo, en su momento, Monero y hay otra, se me está escapando el nombre ahora, que es... Monero, para explicar qué hace, es la que no se puede rastrear, ¿no? Justamente eso iba a explicar. Es un proyecto interesante porque justamente no se puede vincular y trazar los movimientos como cualquier otra moneda. Vos tenés un screener y podés, por ejemplo, yo veo una billetera tuya, tengo la información, yo, Arca, por ejemplo, puedo monitorear y puedo ver qué movimientos hiciste porque la blockchain es como un libro contable. Claro, Entran y explícame salen. qué es la blockchain en términos simples. En términos simples, ustedes imagínense un libro contable que tiene como un debe y un haber, ingresos y egresos. Bueno, justamente la blockchain te muestra qué ingresó y qué salió, en qué momento. Las transacciones son totalmente seguras porque, a ver, no hay forma de vulnerarla a esa blockchain. A ver, los nodos que validan la misma a nivel mundial, en todos lados, justamente le dan esa seguridad. Entonces, Claro, pues de alguna forma fácil, digo... son muchas como computadoras interconectadas que le dan Claro. seguridad a la red. Es como que si nosotros tres tuviésemos que escribir en un libro contable todas las transacciones que están pasando y después chequeamos cuáles entre nosotros tres que todas esas cosas confirmen, sean o coincidan, y ahí se va formando la blockchain, ¿verdad? O sea, Exacto. Es si alguien... público e infinito. En Claro. tamaño es Exacto. público, cualquiera puede ver. En cambio, Monero, la diferencia es que justamente no se puede demostrar la trazabilidad. Por eso también se lo ha castigado un poco como una moneda que es justamente Oscura. oscura. Ahí va por ahí. Va por Bien. ese lado. Ok, perfecto. Nos preguntaban sobre Ethereum, que es una moneda que a mí me interesaba mucho en el pasado, tengo que decirlo. Le perdí un poco el rastro, le perdí el entusiasmo, iba a todos los eventos. ¿Qué pasa con Ethereum? ¿Te puedo preguntar? Ethereum es una red que está muy, pero muy buena. Obviamente hay construcciones de todo tipo. Si vamos al caso, bueno, justo está la DevConnect que hablábamos al principio, que justamente es una feria mundial que se hace este año en Buenos Aires, en Capital, en la rural. Está arrancando en este momento. Es muy interesante los que quieran aprender, no solo del proyecto en sí, sino de otros proyectos que están relacionados. A ver, llegó un máximo histórico recientemente y con estas caídas abruptas por las peleas y las tensiones entre Trump y Xi Jinping de China y las tarifas, eso también ha golpeado un poco el ecosistema. Pero el proyecto tiene una solidez y obviamente que Bien. a largo plazo es una muy buena inversión, como Bitcoin, o quizás son las dos mejores inversiones, pero son las de mayor capitalización, son las que quizás van a fluctuar mucho menos. Siempre recuerden, el mercado de cripto hoy representa el 1% o menos inclusive del mercado de Forex o del mercado accionario de la Bolsa de Estados Unidos, así que es mucho más manipulable Claro. en comparativa con el volumen que uno puede mover en el mercado de Forex o de acciones. Bien, ahí quería ir. Sabés que vos, Marian, y en un ratito vamos a hablar, antes de cerrar el bloque de cripto, vamos a hablar un poco de esto de la manipulación del gobierno de Estados Unidos dentro de ciertos mercados, ¿no? ¿Tenés alguna novedad o tienen alguna novedad sobre ese, digamos, hay inside trading en lo que es acciones? En Bitcoin tenés las ballenas que te mueven en el mercado y en el mercado financiero tenés el inside information, ya sea adentro de la compañía o del gobierno, ¿no? Que son los senadores, los congresistas. Si quieren que pasemos a eso o seguimos con esto. Mira, no, pará. cerramos? Antes de pasar y cerrar el tema cripto, porque te quiero seguir aprovechando, Santi, sos un experto en esto. Sé que nos trajiste más cosas y que las podemos seguir pasando con la gente. Había un índice que me mostraste que se llama, ¿cómo es? Codicia y miedo. El índice de codicia y miedo. Codicia y miedo es el que muestra el sentimiento del mercado, cómo se siente el inversor ante la volatilidad del precio. Imagínate que hoy por hoy, al haber caído casi un 30% aproximadamente desde el máximo histórico,
Estamos viendo una sensación de miedo, porque inclusive está alcanzando algunos soportes, vulneró Fibonacci, por ejemplo. Digamos, se lo puede llegar a visualizar en hasta $85.000, $86.000. Hasta ahí decís que puede llegar a haber un Ahí hay mínimo, un soporte fuerte en cuanto a volumen, porque Bien. justamente fue una de las barreras anteriores, que antes de la resistencia. Entonces, puede llegar a ser un número al cual a tenerle apuntado, sí. Ahora, puede que frene inclusive el precio ahora en 95, 94, que es donde está actualmente. A ver, todo esto se produjo por justamente la tensión que había entre las tarifas de Estados Unidos y China. A ver, a los 2 días... ¿Importa mucho lo macro en este tema de decisiones? Sin ningún tipo de duda. Vos imaginate que hasta la economía de Japón en su momento nos ha afectado a nivel macro mundial, justamente por la polarización y por la vinculación con la gran mayoría de países que tienen invertido en Japón. Mismo pasa con Estados Unidos y China, que son las potencias que se pelean el dominio global. En ese caso hubo una liquidación muy masiva cuando justamente anunció Trump de nuevo esa pelea públicamente con China. Que, bueno, vemos en una de las últimas gráficas, la de Top Crypto Liquidation. Ahí vas a ver que... ¿Qué estamos viendo acá? En ese caso, la de Top Crypto Liquidation, vos ves la mayor liquidación masiva de traders apalancados. Justamente gente que estaba en long, para los que no saben de trading. Explica qué es liquidación y que te limpien. Y que te trading. limpien. ¿Qué sería? Vos, por ejemplo, estás apalancado, estás operando pensando que el precio va a ir al alza. Endeudado, apalancado, endeudado, es decir, digamos, vos pones un capital y digamos, le das un apalancamiento como para justamente potenciar tu capital y tener más disponible. Te presta en definitiva el exchange y vos operás con un capital mayor. O sea, yo con 100 opero con 1000. Por ejemplo, Eso sería apalancarme. si lo pones apalancamiento por 10. Compro 100, apalancamiento por 10 y lo puedo poner hasta cuánto. Y depende del exchange, en algunos hasta 500, la gran mayoría 125, 200. Imagínate que el volumen es muy grande. Obviamente, para explicarlo como para que se entienda, si una criptomoneda sube el 1%, vos tenés un apalancamiento por 50, el aumento de tu ganancia va a ser por 50. Claro. Lo mismo al revés. Si baja el 1%, vos tienes un apalancamiento por 50, perdiste el 50% de tu Te inversión. reventó. Ahí te limpian. Ahí te limpian. O sea, y si llega, por ejemplo, al tope de lo que tenés invertido, te liquida la cuenta. ¿Qué Eso decimos pasó. nosotros del apalancamiento, Marian, antes de que sigas? Y no hagan cagadas, no se pongan a hacer esas cosas, no hagan boludeces, por favor. El 1% de los traders gana plata, pero el 99% quema cuentas. Que me Es esto cuenta, que está contando. acá está la liquidación. La mayor liquidación que se ha visto en el mercado cripto fue hace unos días, el 10 de octubre, que se liquidaron a 17 billones de dólares en total y a un total de 1.600 millones de traders. Inclusive han habido casos bastante trágicos de gente que ha perdido absolutamente todo, se ha obviamente suicidado, ha tomado una medida muy drástica porque le ha afectado muchísimo, digamos, han perdido no solo el capital puesto, más todo el margen que tenían en la cuenta, porque operaban cruzado. Se puede operar cruzado o aislado. Aislado es cuando solamente se afecta X capital, el capital que vos solamente querés invertir, no te sigue quemando la cuenta de lo que tenés fuera de esa inversión. Y bueno, obviamente esto Entonces, la caída fue un esta, shock directamente. La caída esta de Bitcoin de octubre termina siendo la que más liquidó traders en la historia de cripto. En la historia de cripto. Tremendo O sea, que dejó notición. cuentas en cero. Abriste tu broker y está cero. No es que perdiste. No, nada. 0 pesos. Durísimo ha Tremendo. sido el golpe y bueno, y a los 2 días, 2-3 días hay una reconciliación entre Estados Unidos y China, el mercado vuelve mirá vos. imagínate que hay gente que la ha pasado muy mal, entonces hay que tener cuidado. El apalancamiento no es un juego y sobre todo no es para poner en todo tu capital. Espectacular, bueno, buenísima aclaración. Agradezco que traigamos estos temas porque justamente el trading está muy vivo, escucho familiares y tal, con esta narrativa de, que si pongo $100, capaz que se me multiplica un par de ceros y voy a ser millonario Te en puede un día. pasar, te puede pasar. Te puede llegar a pasar, Si pero ha justo pasado tenés el ojo pocas veces. clínico de ver el proyecto a tiempo. Ahora,
Imagínate que hoy hay aproximadamente, no sé, 50, 60, 70 mil monedas. Claro. Hay que tener un ojo Tenés que muy pegarla a clínico. esa. En un No, momento, claro. porque después hace un pump and down. Entonces, También. Claro. Bueno, la verdad, nada, traer este mensaje de precaución está bueno, está bueno. Para muchos, bueno, hay un 42% de personas que dicen en la encuesta se está que, lanzando a poquito. que ¿viste? algo invirtieron, cada vez invierten más. Hablamos Buenísimo. un poquito y cada vez invierten más, está Así buenísimo. sea de a poquito, como te decía el ejemplo de mi mamá, de alguien que pone una pequeña moneda, está bueno, Está perfecto. justamente para probar. Esa es la idea, o sea, Bien, no y de golpe. Te retomo la pregunta que te hice al principio, ya habiendo charlado todo esto, a una persona grande como tu tío o mi padre, ¿qué le recomendaría si tiene que entrar al mercado cripto? ¿En qué invertir o qué pasos hacer? Y siempre recomendaría ir por alguno de los ETF, ya sea de Bitcoin o Ethereum, por una cuestión de tranquilidad y seguridad y sobre todo de practicidad, que es mucho más fácil. Los proyectos, Vos digamos, a ETF, perdón, ¿te referís a los CDRs? a los CDRs, Ah, ok, exactamente. bien. ¿Podés explicar vos Y qué Bit- significa eso? Claro, y BIT y ETA son los ETFs, cuando hablamos ETF, que es ese fondo, decir, bueno, los institucionales para operar no tienen una wallet. O sea, tu tío, tu viejo, no van a decir, che, Y- ¿qué y hago es- una es wallet? mucho más difícil, Me obviamente. perdí las 12 palabras, que es la clave, y nunca más puedo entrar. Entonces, ¿qué hacen? Hacen estos ETF. Entonces, desde tu broker compras ETF. Y en Argentina, ahora hace poco, están los CDRs de ETFs de Bitcoin y Ethereum. Se llaman Ajá. IBIT y ETA. Y ETA. A ver, aparte de eso, vos imagínate que también tenés la posibilidad de acceder a muchas empresas que están muy vinculadas al mundo cripto, como Coinbase, que es un exchange que es muy grande, bueno, cotiza en la bolsa de Estados Unidos, lógicamente. Tenés, por ejemplo, empresas mineras, pero también tenés empresas que están vinculadas a las criptomonedas en forma indirecta, como por ejemplo Nvidia, por darles un ejemplo, hay muchísimas. Entonces, hay que conocer un poco más el mercado. Quizás si estás arrancando y buscas una inversión a largo plazo, yo iría por alguna de esas. Y después, bueno, obviamente empezar a capacitarte. Hay muchísimo contenido gratuito, inclusive, Sí. como para justamente ir aprendiendo, ir teniendo más herramientas y después sí empezar a invertir en otro tipo de proyectos, ya sea cripto o vinculado a cripto mediante la bolsa, pero siempre cuidando el capital y, a ver, teniendo conciencia de dónde se invierte. Espectacular. Claro, Contenido. tenemos el informe cripto que hicimos nosotros hace 2 semanas, Sí. con muchas recomendaciones. Y digo, bueno, acá hay muchos que no están en Telegram de BDI. Quizás lo podemos regalar, sortear. Dale. Si hay gente que empieza a poner me Pará, gusta. Que escriba ¿no? por Escuchá, privado y manden al mail y... Si llegamos 250 me gusta, ¿lo puedo regalar en las No, redes? 300. ¿Cuántos 300 me vamos? gusta. Vamos Y yo creo que 170 aproximadamente. Si llegamos a 300, regalamos el 300. informe cripto con las recomendaciones que... Bueno. Muy bien, bien. Bueno, me gusta la idea. Porque aparte, le comento a la gente, cuando terminemos acá, que cripto en un ratito lo vamos a dejar ir porque tiene que irse a la DevCon justamente, vamos a tener un segundo bloque con los asesores de BDI, que siempre lo tratamos de hacer, hablando de Argentina, hablando de CDRs, de empresas. Así que, y también, perdón, que me habían preguntado hace un rato, novedades sobre celulosa y GEMSA. Así que quédense para el segundo bloque también. En un ratito ya nomás lo vamos a arrancar. Pero bueno, tenemos varias horas, digamos, es lo que estoy diciendo. Es largo, Sí, póngale me Nos van a gusta. tener que aguantar. Sí, hay que aguantar, vamos a llegar, yo voy a estar insistente. Póngale me gusta, si llegamos a los 300, vamos a lanzar por las redes todos estos informes. Suscríbanse también, activen la campanita. Y te quería preguntar, y le quería preguntar al chat antes, ¿qué piensan? ¿Cómo va a terminar, a qué precio va a terminar Bitcoin este fin de año? ¿Tienen un numerito, algo que les cope? Si tienen, yo sé que acá hay 43% de personas que algo invirtió y probablemente tenga Bitcoin en la cartera. Díganme qué precio piensan que va a llegar. Y acá le pregunto si se la tienen que jugar. ¿Tienen algún valor fundamental ustedes? ¿Un numerito que les suene de Bitcoin? A mí no me gusta hacer predicciones. Le hice una por privado acá que le hemos charlado, pero Ajá. no es mi fuerte Bitcoin. Te dejo a vos si querés. Yo dije la última vez que vine 130 Ok. y pico para fin de año. Llegó ya a 130, volvió a bajar. Pero digamos, yo lo veo más o menos en ese rango de nuevo. Bien. O hasta 140. Si te animás a dar un número, no por una cuestión de futurología, sino por justamente el volumen que ha entrado recientemente. A ver, hay mucha intención de justamente, por ejemplo, BlackRock y varios de los institucionales grandes de invertir. Bueno, obviamente hay algo importante a tener en cuenta.
Donald Trump está analizando un paquete de estímulo, un bono de hasta $2.000 para la gente, obviamente los residentes de Estados Unidos, que eso básicamente va a ser una inyección de capital que, a ver, el minorista va a buscar un rendimiento, quizás, no solo, a ver, hay gente que lo va a consumir, digamos, le viene bien, lo necesita, quizás está pasando mal, justamente por eso es, pero hay muchos que se van a volcar justamente a una inversión, inclusive si hay una baja de tasas como se prevé, obviamente ya no es tan atractivo el bono del Tesoro americano y uno busca algo con un más rendimiento. Lo mismo que el oro ya deja de ser un poco tan atractivo y busca algo con un rendimiento quizás más explosivo y ahí se puede volcar mucho capital. Así que eso depende de cuándo se lo traten. Desconozco bien y si se va a alargar antes de fin de año o no. Eso obviamente va a ser un desencadenante como para que el precio quizás recupere los máximos o lo vaya a romper inclusive. Espectacular.